Hola, mi nombre es Néstor Torres y estamos en la materia hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de interpretación. Esta palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que significa explicar, traducir e interpretar. Cuando hacemos un estudio bíblico hay cuatro etapas. La etapa de observación, ¿qué dice el texto? Segundo, la etapa de interpretación, ¿qué significa? Tercero, la etapa de correlación, ¿qué dice el resto de la Biblia? Y la cuarta es la de aplicación. Pero la más difícil es la de interpretación, ¿por qué? Porque si nosotros damos una mala interpretación al texto, podemos cometer un error de resultar una distorsión del texto. Y por eso nosotros estudiamos hermenéutica. En el libro de los Hechos, capítulo 8, vemos a Felipe que va caminando y en eso se encuentra con un carro y se encuentra al etíope. Y le dice el espíritu que vaya donde él. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y esa es la hermenéutica. Poder sentarnos al lado de las personas, enseñarles lo que un versículo dice de una forma correcta. Y nosotros también poder interpretar un pasaje basado en esas reglas que nos da la hermenéutica. Entonces, por esta razón, tenemos que entender que hay muchos géneros literarios en la escritura. Uno de esos géneros es la narrativa, la ley, tenemos la literatura sapiensal, la poesía, tenemos la parábola, tenemos las epístolas. Cada uno de estos tienen reglas fijas y específicas para su interpretación. Entonces, el género que vamos a considerar hoy es la ley. Cuando hablamos de ley, nos referimos a la ley mosaica que está descrita en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este es el género narrativo más amplio en el Antiguo Testamento y es el más importante que tenemos que entender para poder entender realmente el mensaje del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Ahora, la importancia de la ley es porque es aquella que hace que Israel sea una nación, que convierte al pueblo de Israel en una nación, que les convierte, que hace que la ley será su constitución política y también que los hace como sus reglas de vida. La obediencia de la ley traerá bendición sobre esta nación o la desobediencia también traerá maldición. En Deuteronomio 28, 1 y 2 dice que acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y continúa el versículo 15 del mismo capítulo que dice, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te cansarán. Entonces vemos ahí que en la ley, si la cumplía, había una bendición para el pueblo. Si la desobedecían, había una maldición cada vez que quebrantaban esa ley. Por eso que los profetas tienen su mensaje. Su mensaje no solo es predictivo, su mensaje es confrontativo muchísimas veces. ¿Por qué? Lo exhorta al pueblo a cambiar, porque el pueblo ha quebrantado la ley de Dios. Y vemos de que en muchos pasajes de la Escritura dicen, no quisieron oír, no quisieron oír, no quisieron oír, no escuchaste, abandonaste a Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había quebrantado la ley. La función de la ley entonces es una función pedagógica, reveladora de la incapacidad del hombre para vivir de acuerdo a las normas divinas. Pero la ley está dividida en dos tipos, la ley mosaica. Los textos legales están divididos en dos tipos. Número uno es la ley absoluta, también conocida como ley apodíctica. La palabra apodíctica significa que expresa una verdad concluyente o que no deja lugar a una discusión. ¿Por qué? Porque la ley apodíctica
se resume en un no. No harás tal cosa, no matarás, no harás, no dejarás a... Y así vamos constantemente leyendo esa frase. No, 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 esos son los mandamientos apodícticos. Esta ley estaba conformada por mandamientos y prohibiciones de aplicación general que definían lo que estaba bien o lo que estaba mal. También está el otro tipo de leyes que eran las casuísticas o leyes que rigen para casos particulares. Son elaboraciones, son derivaciones de la ley absoluta también, pero estas adoptan una condición, ponen la palabra sí adelante. Es una cláusula condicional, sí describe el caso específico, también la cláusula principal está encabezada por entonces y describe una sanción legal si se transgrede esta ley. En Levítico 20, del 9 al 18, podemos encontrar una de estas prohibiciones. Dice, todo hombre que maldijera a su padre, su madre, y cierto morirá, y su padre y su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere, después versículo 12, si alguno durmiere, versículo 13, si alguno juntare, ven, ahí está el condicional de este texto. Ahora, para poder entender los textos legales tenemos que entender el contexto de su pacto. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay 8 pactos. Cada uno de estos pactos tienen un destinatario específico en un tiempo específico. Hay ciertos pactos que no son en la época de la ley. Entonces, por tanto, tienen implicaciones para aquellos que viven en la ley, pero no necesariamente esta ley, sus promesas son para ese tiempo. Entonces hay que ir entendiendo en qué ley está, cómo se aplica y si había pactos condicionales e incondicionales. También, para interpretar la ley, tenemos que recordar que estos pactos, como eran incondicionales, se estipulaban medios de bendición para ellos o no. También interpretar la ley en su contexto cultural. Una vez entendemos que el propósito de la ley, dentro de la teocracia, vamos a entrar en detalle, vamos viendo de que hay cosas que eran de cultura, que no necesariamente se aplican para nosotros. Es como cuando estudiamos en Deuteronomio 17, cuando una elección de un rey. No podemos nosotros aplicar esos principios de rey para la hora de elegir un presidente. Va viendo de que en aquel pasaje habla cuando Dios te haya introducido a la tierra prometida que Dios te da, tenía que ser israelita, tenía que no podía hacerlo volver a Egipto, tampoco podía, él tenía que hacer una copia de la ley de Israel, debía cuidar a los levitas. Todos estos requisitos no los puede cumplir alguien hoy. Entonces ahí vemos de que es para un contexto cultural diferente, porque nuestros países hoy por hoy que tienen un presidente. Ahora, hay una forma para ver la ley en esta época, que es la visión triada, que la gente habla de que hay una ley ceremonial, hay una ley del aspecto civil y jurídico y otra, una ley moral. Entonces se divide así en esta época y vemos que realmente hay mucha debilidad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia en que los judíos entendieran la ley de esta manera. No hay evidencia que el pueblo judío haga eso. Segundo, el problema con dividir la ley de esta forma es que a veces las divisiones son arbitrarias. He leído libros que te muestran que de tal capítulo a tal capítulo te dice, se nos enseña en ciertas escuelas también lo mismo, pero cuando no hay una división así tan clara. El problema es en qué categoría también a veces hay leyes en las que se pueden aplicar. Realmente muchas de estas leyes no se pueden encasillar. Podría parecer que encasillan en dos de estas. Ahora, otra consideración que vamos a tener en cuanto a esta versión es que la ley mosaica fue entregada a la nación de Israel, un pueblo nómada en el Medio Oriente, que no podemos aplicar esas reglas para nosotros. Nunca fue entregada a los gentiles como regla de vida. Vemos en Hechos, el libro de los Hechos, cuando es el concilio, allí hablan entre ellos y en el versículo 15-24 dice, no dimos orden inquietando con palabras, perturbando vuestras almas, mandaros a circuncidaros
que guardar la ley. Esto es con respecto a los gentiles. Y el versículo 28 dice, porque ha padecido el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ven? Porque era una carga para la gente que no había sido judía, que no era judía y que les estaban obligando a seguir la ley. Entonces, ahora podemos ver también en Romanos 7, 1 al 6 y 10, 4 que Pablo está concibiendo la ley como una unidad, pero que ya estamos libres de esa ley. El otro pasaje en el 2 Corintios 3 del 6, ahí dice que él es un ministro de un nuevo pacto, que califica la ley como un ministerio de muerte, grabado en piedra. Pero sabemos que este ministerio que ahora tenía Pablo, dice en versículo 11, capítulo 3, dice que es un ministerio más glorioso. Y el quinto pasaje está en Gálatas, dice que él se temía de haber trabajado en mano con ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que Gálatas estaban los judaizantes queriendo hacer que la gente se convirtiera al hacer un cristianismo, un sincretismo con el cristianismo y el judaísmo. ¿Para qué? Para que volvieran a seguir estas leyes. Ahora, hay que hacernos algunas preguntas. ¿Qué elementos se transfieren de una dispensación a otra, de la ley a la gracia? Primero, debemos entender de que la ley como unidad ya no impera, entonces no estamos sujetos a ello nosotros los cristianos. No es que estamos mandados a seguirla. También, al estudiar el texto, tener en mente los contextos históricos, culturales y teocráticos. Vamos a ir viendo de que hay cosas que ya para nuestra época no aplicarían bajo ninguna circunstancia, aunque quisieran. Tercero, comparar la ley con lo que revela el Nuevo Testamento y tomar nota de lo que dice el Nuevo Testamento y lo que no dice. Hay pasajes, tenemos que ver si hay pasajes en el Nuevo Testamento si reafirman lo que el Antiguo Testamento dice. Si hace un silencio en cuanto a ellos, son principios que para nosotros no aplican. También considerar a pasajes en el Nuevo Testamento que ayuden en esta tarea. Por ejemplo, el Sermón del Monte, podemos ir viendo si muchos principios del Sermón del Monte son de la ley, pero también podemos ver ¿por qué? Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino que Él la vino a confirmar. Pero sí hay principios que ya no aplican para nosotros en este tiempo, por ejemplo, el diezmo, el sábado y todo eso que eran la circuncisión, eran principios que aplicaban para una nación de Israel porque tenían un propósito. Y por último, podemos ver cómo Santiago es una aplicación de la ley también, pero hay ciertos principios que aplican y ciertos otros que no. Y en Timoteo 1:8 sigue hablando de que la ley es buena si la usamos legítimamente, y eso es aplicando los principios de 1 Timoteo 1:9 y 10, a ver si esos también se cumplen en el día de hoy. Así que, ¿la ley es aplicable? En cierto sentido, sí, pero si esta ley está confirmada, estas leyes están confirmadas en el Nuevo Testamento. Espero que esto sea claro y sencillo para cada uno a la hora de entender lo que es la ley. Que Dios te bendiga.